Bendecida tarde, estimados participantes. Reciban mi más cordial bienvenida a este curso de supervisión y administración de recursos humanos, en las cuales voy a ser su facilitador. En este sentido, tenemos que este curso de supervisión y administración de recursos humanos es un elemento que es indispensable en toda organización. El talento humano, pues lógicamente necesita ser orientado, ser acompañado y ¿por qué no? También ser supervisado. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ente vivo tan complejo y tan difícil que necesita tener a alguien que no tanto esté pendiente, atento a lo que él hace, sino que a que lo oriente, lo lleve, lo acompañe. Sería la mejor palabra en vez de supervisión. Supervisión porque debe existir una persona que responda por lo que hacen sus supervisados o subalternos. Este supervisor es el cuentadante de este departamento o de esa área que realiza un trabajo en X nivel. En tal sentido, vamos a empezar a trabajar con la siguiente lámina que nos define la supervisión. Acá hay y dice lo siguiente. La supervisión es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos. Vamos a ir desglosando unas palabras claves para poder entender o comprender mejor cuál es la labor de la supervisión. Es una actividad técnica. El supervisor debe manejar todo el conocimiento concerniente a lo que hacen el personal que él está supervisando. Es una actividad técnica y especializada. ¿Ve? Y a su vez es fundamental que la utilice racionalmente, yo le diría objetivamente. ¿Para qué? Para que todos los factores que están involucrados en el proceso lo hagan de la mejor manera. Tenemos que entre esos factores está el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirecta intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos. Fíjense, ahí vamos a destacar que existe un elemento clave, es el hombre. Los demás son materiales, pero que esos materiales de por sí, por cuenta propia, no van a realizar ninguna actividad, no van a producir algún elemento. Por ello es que el ser humano las realiza, los manipula, pero con el acompañamiento, la supervisión, la orientación, la dirección del supervisor. Parece que cuando al trabajador se le dice que tiene el supervisor al lado, crea cierta molestia. Pero hay que verlo desde otro punto de vista. El supervisor está ahí para atender cualquier inconveniente que pudiese presentarse en un momento dado.
Todos estos elementos, permítanme leerles el tercer rectángulo, todos estos elementos están destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores cada día más exigente y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Cuando decimos mediante su gestión, nos estamos refiriendo a la función del supervisor. Tenemos los materiales, el talento humano que está produciendo unos elementos que los consumidores están requiriendo, bien sea en bienes, bien sea en servicios. Es un mercado que lo requiere. Ajá. ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades. Pero existe un elemento clave entre el talento humano y los materiales, los recursos humanos, los recursos materiales, y es el supervisor. ¿Cuál es el papel del supervisor? No hay labor más importante, difícil y exigente que la supervisión. Por ello, una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que casi cualquier otra clase de trabajo. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los programas y objetivos del departamento. Vamos a entender que cada departamento o cada área requiere un supervisor técnico especializado, que es el que va a canalizar la labor del talento humano en determinado momento y en determinada área. Pero ello requiere, como lo acabo de leer, conocimiento, habilidad, sentido común y previsión. ¿Por qué conocimiento? Debe saber, debe conocer qué es lo que hace su personal, cómo lo hacen, la habilidad para poder orientarlos, convencerlos, sentido común. Un supervisor altanero, orgulloso, prepotente, en un momento dado puede crear un conflicto. Y ese conflicto será reflejado en la producción del departamento y por ende en el de la empresa. El éxito del supervisor, pues, determina el éxito de la culminación del producto. Si han sido bien dirigidos, si han sido bien supervisados, pues toda la producción debe salir bien, excelente. El individuo solo puede llegar a ser buen supervisor a través de, ojo, una gran dedicación a tan difícil trabajo y de una experiencia ilustrativa y satisfactoria adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica informal del trabajo. Es decir, normalmente el supervisor tiene que ser una persona que tenga una dedicación, que lo haga con cariño, que le ponga amor, que tenga vocación para supervisar, entendiendo la supervisión como un elemento de orientación, de guía, de acompañamiento. No de verdugo, jamás. Ni como se dice en el argot popular, de policía. Si no tiene el policía al lado, no hacen bien las cosas. No, no necesariamente. Un supervisor que haga bien su trabajo, que oriente, que guíe, que dirija, que comparta, pues va a obtener grandes resultados. Y eso, a
a ese sentido común, a esa vocación, a ese interés, a esa inclinación, vamos a colocarle que tiene una experiencia ilustrativa. Es decir, antes de supervisor, de llegar a ser supervisor, tuvo o debería haber pasado por los elementos que permitieron alcanzar ese nivel. Es decir, el escalafón, los escaños, los pasos, los niveles, para poder llegar a ser un supervisor exitoso. También porque ha sido preparado, ha sido formado a través de programas de adiestramiento y de desarrollo y la práctica de lo que están haciendo o realizando sus supervisados. ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Tenemos en primer lugar mejorar la productividad del talento humano por medio del desarrollo óptimo de los recursos. Es decir, cuando normalmente una persona ingresa a una empresa, existe un departamento llamado reclutamiento y selección. Ellos deben tener a la mano un plan de inducción, que es donde se le permite al trabajador de nuevo ingreso conocer la empresa, qué desarrolla, qué hace, a qué se dedica, cómo está establecido su organigrama, quiénes son sus supervisores inmediatos, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos. En ese momento, pues el supervisor debe saber qué requiere ese trabajador o debe tener una visión futurista que podría llegar a ser ese trabajador, hasta dónde podría alcanzar. Es ahí donde surgen los planes de carrera que junto con el encargado del Departamento de Adiestramiento y Desarrollo y la psicólogo de reclutamiento y selección establecen junto a la unidad de recursos humanos cuál es el plan de carrera. Ese es lo que debería ser. ¿En qué se apoyan ellos? En la opinión del supervisor. Por eso es que uno de los objetivos de la supervisión es mejorar la productividad del talento humano y eso comienza desde el momento en que ingresa el trabajador. Ahora, con los trabajadores que ya son, que tienen ya tiempo en la institución, pues tenemos que el supervisor estará atento para que en un momento dado estos trabajadores sean promovidos a niveles superiores, a beneficios extras que le permitan a este trabajador desarrollar de mejor manera su labor. En segundo lugar, continúo leyendo, obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Es decir, cada función, cada labor que realice cada trabajador debe ir orientada al éxito de la producción de la empresa o de la organización. En tercer lugar dice, desarrollar constantemente a los talentos de manera integral. Para ello, pues debe buscarse el medio de establecer una motivación que permita que el trabajador quiera aprender más sobre su trabajo, sobre su función y a la vez
necesite o quiera establecer o realizar estudios formales. Es decir, que tenga una visión que le permita adquirir un título que, unido a lo que sabe hacer, a su función, a su labor, le permita ir escalando en la institución o en la organización. En cuarto lugar, dice contribuir a mejorar las condiciones laborales del trabajador. Esto es fundamental. No solamente es exigir al trabajador, no solamente es orientarlo, no solamente guiarlo, sino también mejorar sus condiciones. En la forma en que el trabajador se sienta desarrollando su labor, su función, su actividad de una manera amable, amena, agradable, va a rendir más. Y ahí está el supervisor para estar atento a cualquier inconveniente o a cualquier sugerencia que le pueda hacer a la gerencia de segunda o de tercera línea sobre el medio ambiente de sus trabajadores. ¿Cuál es la importancia de la supervisión? El supervisor, como cualquier otro administrador, tiene que aplicar los principios sobre dirección y sobre coordinación. Por tanto, su funcionamiento se refiere a ciertas reglas. La supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que logren los objetivos. Vamos a desglosar este párrafo. El supervisor, como cualquier otro administrador, tiene que aplicar los principios sobre dirección. ¿Cuáles son estos principios de dirección? Está el respeto, está la motivación, está la orientación para que el trabajador pues dé lo mejor de lo que él puede dar, de lo que él tiene, para que su rendimiento sea óptimo. Ajá. También nos dice que este funcionamiento se refiere a ciertas reglas. Cuando hablamos de estas ciertas reglas, pues tenemos que ver con el aspecto legal, la cultura empresarial y el aspecto legal de la ley del trabajo. Es decir, debes cumplir con ciertos requerimientos legales, como también con ciertos elementos de la cultura empresarial. Por eso es que la supervisión es importante, ya que ello hace que la función que desarrollan los trabajadores pueda ser optimizada, pueda ser llevada de la mejor manera, en la forma en que esto se realice, pues lógicamente los resultados que se van a conseguir van a ser mucho mejores, van a ser óptimos. Tenemos también que la supervisión es el eslabón que une el cuerpo administrativo con los trabajadores y con los empleados, estando en contacto inmediato con unos y con otros. Cuando decimos el eslabón, es la parte, es el engranaje entre el cuerpo directivo y los trabajadores. Es decir, el supervisor recibe lineamientos, recibe políticas, recibe orientaciones de la parte directiva, de la gerencia, media, alta o baja gerencia, y se la transmite a sus subordinados, a sus empleados, a sus trabajadores. A su vez, los trabajadores le hacen llegar a su supervisor lo que requieren, qué condiciones requieren.
para poder ellos realizar de mejor manera su actividad. Es decir, es el elemento que permite ese intercambio entre la parte directiva y llamemos la parte operativa, entre la parte gerencial y los elementos de empleados y obreros. En segundo lugar, tenemos que la productividad del personal para lograr los objetivos depende de la supervisión. Es decir, hay unos objetivos que han sido trazados, corridos de mejor manera, buscando el realce de la empresa, pero es el supervisor el que está atento a que dichos objetivos puedan ser desarrollados. La observancia de la comunicación, motivación y del marco formal de disciplina depende también del supervisor. ¿Por qué? Si no hay buena comunicación entre los trabajadores, entre los empleados, pudiese en un momento dado afectar el rendimiento del departamento donde se esté realizando X o Y actividad. Si no hay motivación y si no hay disciplina, podría entorpecer la labor que el talento humano está desarrollando. Debe mejorar también la relación entre el jefe y el subordinado, papel fundamental en el cual el supervisor, como les estoy comentando, viene a jugar ese rol, es el enlace. Y a su vez permite corregir los errores, porque cuando se presenta alguna falla, algún inconveniente, pues el supervisor debe estar atento para ello. ¿Cuál es el secreto de la corrección? ¿O cuál es el secreto de la supervisión? Hacerlo de la mejor manera. Corregir con cariño, corregir con amor, enseñar y quitarse esa idea nefasta de que es un jefe. El supervisor tiene que convertirse en un líder y quitarse la idea de director o de jefe. Debe estar codo a codo, hombro a hombro, con sus subordinados, con sus subalternos, para que ellos sientan que hay un acompañamiento, que si hay un error, lo puedan participar directamente sin temor a ser castigados, porque el supervisor va a buscar la mejor manera de enmendar, de corregir la falla. Ese es el papel real del supervisor. Y que sus trabajadores, sus empleados, den lo máximo, desarrollen su mayor potencial en el cumplimiento de su labor, de su función. ¿Cuáles son las características del supervisor? Tenemos básicamente el conocimiento del trabajo. El supervisor debe saber qué hacen sus trabajadores, tanto en la parte técnica como en la parte laboral, formal. El supervisor debe saber qué hacen sus trabajadores, cuál es su nivel de preparación, qué tecnología dominan, cómo viven, qué piensan, qué aspiraciones tienen dentro de la empresa. Eso básicamente en la parte humana, en talento humano. También el supervisor debe conocer las características de los materiales con los cuales se trabaja.
¿Por qué? Porque en la medida que él domine el conocimiento sobre esos materiales, él puede saber exactamente qué producto se va a obtener, qué producto se va a desarrollar o qué nivel se va a alcanzar. Esto también está relacionado con la calidad deseada. ¿Qué es lo que qué espera la empresa de su departamento? ¿Qué espera la empresa de los trabajadores a los cuales él supervisa? ¿Cuáles son los costos esperados? ¿Cuánto cuesta cuánto cuesta la inversión? ¿Qué ganancia nos va a generar? Lógico. Esto apoyado en la parte gerencial, en la parte, en el área de gerencia, en el área de finanzas y en el área contable. Para poder él, con ese conocimiento, transmitírselo también a sus trabajadores. Muchas veces el trabajador, o todas las veces, el trabajador necesita saber cómo está la empresa, cuáles son las condiciones de la empresa. Y eso lo motiva a seguir dando lo mejor de sí. También el supervisor debe conocer cuáles son los procesos necesarios para poder desarrollar el producto, el bien o servicio que está ofertando la empresa. ¿Cómo se hace? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Es un conocimiento que el supervisor, por eso es que no todo el mundo puede ser supervisor, porque esto requiere, en unas láminas anteriores lo vimos, requiere exigencia, requiere sentido común, requiere entrega, para que el supervisor pueda realizar de mejor manera su función. En la lámina que se encuentra en la parte inferior derecha, permítame leerla. El personal supervisor ejerce una dirección democrática sobre los trabajadores a fin de desarrollar al máximo las potencialidades de estos. Cuando decimos una dirección democrática es porque el supervisor debe escuchar a sus trabajadores y él debe convertirse en un líder. Quien ejecute funciones de líder debe poseer las cualidades para realizar un liderazgo fuerte y positivo. Yo cambiaría la palabra de supervisor por el líder. El supervisor no puede ser un director o un jefe. El supervisor tiene que ser un líder que motive, que acompañe, que guíe, que oriente, que haga para que el subalterno, el empleado, el obrero que está con él, pues camine a su ritmo, avance en su conexión, que se sienta que forma parte de una gran actividad, de un gran trabajo, de una gran labor. Y ahí es donde el supervisor va a demostrar sus dotes, sus cualidades, para que todo se desarrolle de una mejor manera. Tenemos también, en cuanto a la supervisión administrativa, permítanme leerles, la supervisión administrativa está directamente relacionada con una técnica de gestión, gerencia, administración, dirección. Esta supervisión se da siempre en el marco de una organización, diríamos empresa, institución, ente, con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos de dicha organización. La función esencial del supervisor es que los objetivos, las metas, los planes de la empresa se cumplan de la mejor manera y en el tiempo establecido. Es decir, que haya eficiencia y eficacia. ¿Cuáles son las funciones de la supervisión administrativa?
Selección y contratación del trabajador. Una persona que va a ingresar a una empresa debe contar con el aval del supervisor, que junto con los profesionales de selección les va a dar su opinión, la cual cuenta. Porque al fin y al cabo, ese trabajador de nuevo ingreso va a trabajar es con él. Se va a desempeñar es con él. Colocación del trabajador en un puesto de trabajo concreto. Y ahí el supervisor, pues, es el que va a definir dónde va a ir a desempeñarse el individuo que está siendo contratado. El supervisor planifica el trabajo de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a los materiales, de acuerdo a los elementos como maquinaria, tecnología y, por supuesto, de acuerdo al talento humano que está bajo su mando, va a establecer sus planes de trabajo. ¿En quién va a delegar el trabajo? Algo fundamental. Todas las personas, todos los trabajadores no pueden hacer lo mismo. Tiene que haber una delegación y unos responsables. Hemos escuchado que muchas veces dice, bueno, yo asumo pero no respondo. No, amigos. Usted asume y usted responde. Si no, usted no asume. Si usted no responde, no asume. Así. Simple y llanamente. ¿Qué hace el supervisor? Dirige, revisa y evalúa el trabajo. Dirige cómo se va a hacer, revisa para que se esté haciendo bien y lo evalúa. Ahí está el supervisor. Lógico. Todo dentro del mejor ambiente, el mejor clima organizacional. Distribuye la información de acuerdo a lo que la gerencia inmediata, la gerencia de segunda, gerencia media o baja, le hace llegar a él para que él la pueda compartir con sus subordinados, con sus subalternos. Introduce cambios y nuevas ideas. ¿De dónde se nutre él? Se nutre del trabajo que están haciendo sus empleados, sus obreros, y de lo que él ha podido ver. El supervisor tiene que ser un elemento astuto, audaz, que donde se presente la oportunidad pueda desarrollar su creatividad, su innovación, para poder desarrollar de mejor manera su quehacer y el de sus trabajadores. También una de las funciones de la supervisión es rebajar tensiones, es decir, minimizar conflictos o neutralizar conflictos, evitar conflictos, para que ello no vaya a repercutir en el funcionamiento del departamento y por ende en el desarrollo de la producción de la empresa o de la institución. Como conclusión, permítanme leerles lo siguiente. La buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga, cuando él quiere y en la forma en la que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Es lo que yo les estaba comentando. Cuando el supervisor está hombro a hombro, codo a codo, con sus trabajadores, ellos, sin necesidad de tenerlo a su lado, le responden, porque saben que esa es su manera de darle respuesta al tratamiento que el supervisor les ha dado a ellos. El supervisor los ha orientado, los ha dirigido, los ha guiado, los ha acompañado, los ha motivado, se ha convertido en su líder y está junto a ellos. Entonces, la contraparte es que sin necesidad que él esté ahí, ellos, los trabajadores, hagan y den lo mejor de sí mismos.
Estimados participantes, de esta manera estamos concluyendo nuestro primer encuentro virtual. En el segundo encuentro vamos a profundizar y en el tercero, pues extraeremos las conclusiones pertinentes. Estoy a sus órdenes. Ustedes tienen mi correo electrónico y mi número telefónico. Por cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza, me pueden escribir o me pueden llamar. Les reitero mi agradecimiento. Feliz y bendecida tarde.